En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 8, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, para la gloria y la honra del Señor. Tome asiento la amada iglesia. Fíjate, Dios ha facultado al hombre dándole una fuerza. Y una fuerza es que Dios le da una virtud. Dios le da una superioridad al hombre para enseñorearse del pecado, de la maldad. Porque hay dos extremos que hacen, hermano, una fuerza contra la humanidad. Un extremo inclina al hombre hacia lo bueno, y hay otro extremo que es la inclinación hacia el mal. Ambos ejercen una fuerza hacia lo malo y una fuerza hacia lo bueno. Pero fíjate qué palabras tan interesantes. Todos conocemos el relato y lo hemos oído por ahí, de conocimiento público. Caín mató ¿a quién? A Abel. ¿Quién no ha oído eso, verdad? Todos hemos oído, yo creo la mayoría, hemos oído que Caín mató a Abel. Pero si estamos diciendo que Dios le da al hombre una fuerza, una superioridad para vencer el mal, fíjate bien, ¿qué nos ha dado Dios? Una superioridad, una virtud, una fuerza. Y virtud significa un poder. Nos ha dado Dios para vencer lo malo. Y aquí surge una pregunta entonces: ¿por qué Caín, teniendo esa superioridad? Porque fíjate lo que Dios le dice. Centrémonos en el verso 7. Le dice Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué resultado trae hacer lo bueno? ¿Dios lo qué? Dios lo enaltece al hombre. Dios lo pone en alto. ¿No dice así el salmista que el hombre que hace lo bueno, bienaventurado el hombre que, ¿verdad?, que camina en los mandamientos de Jehová? Todo lo que hace, dice, prosperará. Si bien hicieres, fíjate, verso 7, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado, le dice Dios, ¿está dónde? Pero fíjate la siguiente frase que sigue: con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjate, el Señor está hablando del bien y del mal.
Si hago lo bueno, seré enaltecido. Si hago lo malo, el pecado está a la puerta, le dice Dios. Ahí está. ¿Quieres hacer lo malo? Ahí está la ¿qué? La puerta. Ahora le dice Dios, el mal o el pecado te está sujeto a ti. Dice, tú te enseñorearás. Y enseñorearse es que ejercer un dominio. ¿Sí? ¿Tú te qué? Tú te enseñorearás de él, le dice Dios. Es decir, el pecado a ti te va a estar sujeto. ¿Te fijas que Dios le da una autoridad al hombre sobre el qué? Sobre el mal, sobre el pecado. Pero ¿por qué Caín mató a Abel? Si en él estaba esa superioridad, como en ti, como en mí. Dios nos ha dado esa facultad para vencer el ¿qué? El mal. Para tener esa fuerza sobre lo malo. ¿Por qué Caín, hermano, fue vencido de lo malo? El mal lo doblegó a él. ¿Sabes por qué? Porque el bien y el mal ejercen una fuerza sobre nosotros. Y en nosotros, fíjate, ahí está la clave, en nosotros está la determinación a dónde inclinar la balanza. ¿Sí? Caín dijo, no, yo voy a matar a mi ¿qué? Hacia ahí se ¿qué? Hacia ahí se inclinó la balanza, hacia lo malo. Porque la balanza no puede estar en un término medio, no puede estar equilibrada. ¿Verdad? No puedo yo poner un pie en el bien y un pie en el ¿qué? En el mal. No trabaja así Dios. O equilibras el bien y la balanza se inclina hacia lo bueno, o te posas en el lado del ¿qué? Del mal y la balanza se inclina. Fíjate, la decisión está en ¿quiénes? En nosotros. Caín decidió matar a su ¿qué? Y no se arrepintió. Verso 9. Leamos el verso 9. Y Jehová dijo a Caín, después de que lo mató, ¿dónde está Abel tu hermano? A ver, ¿no sabía Dios? Sí sabía. Y fíjate cómo responde Caín. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oye, ¿cómo le responde a Dios, verdad? A ver, le respondió de una manera educada. Dios le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, ¿y acaso yo soy qué? ¿Su guarda? ¿Acaso yo lo tengo que andar cuidando? Oye, ¿a dónde se había inclinado el corazón de Caín? Oye, para contestarle aún a Dios de esa ¿qué? De esa manera, su balanza se había inclinado hacia el mal. Cuando la balanza se inclina hacia el mal, el hombre pierde el respeto a todo el mundo. No le importa si es su padre, su madre, su jefe, su esposo, su esposa, su hijo, no le importa. A Caín no le interesó que en quien le estaba preguntando era Dios. No le interesó a él. Su balanza se ¿qué? Se inclinó hacia el mal, hermanos. Y fíjate bien, el odio es una fuerza del mal. Y contrarrestar o vencer esa fuerza, Dios nos pone a nuestro alcance las virtudes. ¿Las qué? Las virtudes. Fíjate. ¿Qué nos da Dios a nosotros? Las virtudes. ¿Qué significa virtud? ¿Qué entendemos por virtud? Si tú buscas la definición de virtud, virtud significa, su primer definición es poder. ¿Qué es virtud? Poder. O sea que Dios nos da ¿un qué? Un poder para vencer, hermanos, y contrarrestar el mal.
Oye, si hablamos, es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros hemos oído de lo que son los antónimos y los sinónimos, ¿verdad? Los antónimos es todo lo que, si es blanco, es negro, ¿verdad? Pues fíjate qué bonito hacer este ejercicio. Por ejemplo, para vencer la fuerza del odio, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué es lo contrario al odio? El amor. ¿Sí? El amor es una fuerza. Dijo el proverbista, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Fíjate, el amor verdadero no se acaba. El amor verdadero no se extingue. El amor verdadero es una fuerza. ¿Sí? Aquel que tiene odio puede vencer ese odio ¿con qué? Con amor. ¿Y en quién está la decisión? Está en nosotros. Pero ¿verdad que es más fácil responder al odio con odio? ¿Verdad que es más fácil? ¿Es más fácil responder con insulto al que me insulta? Sí. ¿Es más fácil responder con un golpe al que me golpea? Es más fácil. Es muy fácil. Es más difícil responder con amor a aquel que me odia. Es más difícil bendecir a aquel que me insulta. Es más difícil. Pero hermanos, en nosotros está la fuerza. Amén. ¿Sí? En nosotros está el poder, ¿para qué? Para hacerlo. Fíjate, hay otra cualidad, por ejemplo, ¿qué será lo contrario de la soberbia? La soberbia es un mal. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el enaltecimiento. La soberbia es creerse más que los demás. La soberbia es ver a las personas por debajo del hombro. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? ¿Qué? La humildad. ¿Sí? La soberbia es atribuirse el trabajo uno. Y dice la Escritura que había un rey a quien Dios había bendecido mucho. Todo lo que tenía, Dios había permitido que él lo tuviera. Lo hizo rey de reyes. Y su nombre era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y un día, cuando él, hermano, había forjado su imperio, Dios, dice, había entregado en sus manos todos los reinos. Dios lo había puesto a él en lo alto. Un día, dice Nabucodonosor, se levantó y salió de su recámara y salió a su balcón real, de donde tenía, hermano, una vista de toda la ciudad de Babilonia, los jardines colgantes, todas aquellas maravillas que se habían edificado en Babilonia. Y desde allí dijo Nabucodonosor, esta, dice, es la Babilonia que yo edifiqué. Esto es todo lo que yo he hecho con la fuerza de mi brazo. Y empezó él a atribuirse todo aquel ¿qué? Todo aquel mérito cuando la gente allá se estaba muriendo haciendo sus ciudades, ¿sí? Cuando los esclavos eran obligados, sometidos a edificar. Decía, esta es la ¿qué? La Babilonia que yo edifiqué. Y en ese momento, hermano, se oye una voz del cielo y le dice, desde este día, dice, se te quitará la cordura y serás humillado como se humillan las bestias. Y desde ese momento, dice, la razón de Nabucodonosor se le fue. Como quien dice, aquel hombre se volvió como una bestia. Y de estar en lo más alto, dice, salió de su palacio y el rey se fue al campo y empezó a comer hierba como si fuera un animal.
y le empezaron a crecer las uñas, su cabello, hermano. Pues, imagínate, una bestia por allá tirada aquel hombre. ¿Lo humilló quién? Dios. Y le dice Dios, pasarán sobre ti los tiempos y no volverá hasta que reconozcas que Jehová es el que hace todo. A este enaltece y a aquel humilla. A aquel levanta y a aquel abate. Jehová es el que lo hace, ¿qué? Todo. Y pasaron los años sobre Nabucodonosor y él seguía como una bestia en el campo, hasta que un día, dice, pudo levantar sus ojos al cielo y dijo, ahora reconozco que no hay Dios sino solo uno, y este es Jehová, el Dios de Israel. Y al que él quiere lo pone en lo alto, y al que él quiere lo humilla como una bestia. Y ese día que reconoció Nabucodonosor, ese día fue restituido nuevamente como rey de Babilonia. ¿Te fijas? Lo contrario, la soberbia, dice la Escritura, al que se enaltece, Dios lo ¿qué? Dios lo humilla. Pero al que se humilla, Dios lo ¿qué? Dios lo enaltece. Hermano, ¿pudo contrarrestar Nabucodonosor aquella soberbia con la humildad? Pero fue más fácil para él decir, esta es la Babilonia que yo ¿qué? Que yo edifiqué. Esto es todo lo que yo he hecho. Fue más fácil decir eso que decir, esto es lo que Dios me ha ¿qué? Me ha dado. Eso es lo que Dios me ha permitido hacer. Me ha dado Él fuerza para ¿qué? Me ha dado sabiduría para dirigir. No. Esto es lo que yo ¿qué? Lo que yo he hecho. Contra la ira encontramos, ¿qué será lo diferente, lo contrario a la ira? Porque la ira es una fuerza, ¿sí? Pero dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué será lo contrario a la ira? ¿Qué es lo contrario a un hombre iracundo? Un hombre pasivo. La mansedumbre. ¿Sí? ¿Eso es lo contrario? Cristo dijo el Señor, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí? Él fue manso. Lo golpeaban, lo escupían, hermano, y él soportaba. A veces el mundo puede pensar que la mansedumbre, hermano, es la cualidad de alguien que puede ser manipulable fácilmente. Piensan que la mansedumbre es una cualidad de las gentes débiles. Pueden pensar eso el hombre. Pero dice el proverbista, más vale, más fuerte es el hombre, dice, que domina su espíritu, que aquel que conquista una ciudad. Es más fuerte aquel que ¿qué? Que se domina ¿a qué? A sí mismo. Que aquel que arrebata, hermano, y entra a pelear y mata y sigue adelante con ira, con fuerza, avanzando. Es más fuerte, dice el Señor. El que se domina, ¿qué? Porque la mansedumbre es eso. La mansedumbre es la capacidad, la cualidad de dominarse ¿a qué? A sí mismo, tener el dominio sobre nosotros. Y esa cualidad no la tiene mucha gente. Porque la gente es débil. Y cuando tú eres débil, el mal te domina con facilidad. Pero si tú eres fuerte en las virtudes de Dios, al mal le costará dominarte. La soberbia le costará introducirse. La ira le costará llegar a tu corazón. Porque el hombre que se domina a sí mismo, dice el proverbista, es como una ciudad amurallada. Fíjate qué bonito.
El hombre que domina su espíritu es como una ciudad, ¿qué? Amurallada, fuerte, impenetrable. Él tiene en todo momento ¿el qué? El control de su vida, el control de lo que piensa, el control de lo que habla, el control de lo que obra. Él tiene ese dominio porque ha vencido lo malo, ¿sí? Y ha dominado, hermanos, su espíritu. Vamos a ver Romanos, capítulo 12, verso 19 al 21. Si alguno me ayuda a leerlo. Romanos 12, 19 y 21. Sí, por la honra y la gloria del Señor. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios le pague. Fíjate qué bonito. El que se ha enseñoreado de su espíritu entiende esto. No os venguéis vosotros, ¿qué? Mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que paga? Acuérdate, ¿quién es el que enaltece al hombre? ¿Quién es el que lo abate? Dios. ¿Quién es el que pagará a cada uno conforme a nuestras qué? Ese es Dios. ¿Quién es el que vengará? ¿No le dijeron las almas debajo del altar de Dios: Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre? Ellos entendían que el juicio y la venganza, hermano, porque no estamos hablando de una venganza en el término como el hombre lo piensa, que yo me voy a tomar la justicia por mi mano. No es esa la venganza que Dios va a hacer. La venganza a la que se refiere es el juicio, el juzgar. O imagínate un hombre que sea juzgado, que mató a una persona y es llevado ante las autoridades. Y la autoridad, hermano, determina, lo juzga y lo condena. ¿Puede decir aquel hombre: la justicia se está vengando de mí? ¿Puede decirlo? Oye, ¿la justicia se está vengando de ese hombre? ¿Sí o no? ¿Se está vengando la justicia de ese hombre al condenarlo? ¿Verdad que no? La justicia le está pagando. La justicia le está juzgando. La justicia está reivindicando a la familia afectada, ¿verdad? Porque la familia afectada que murió aquel hombre quiere que el que hizo el daño pague. ¿Y eso es venganza? No, eso se llama justicia. ¿Qué va a hacer Dios? Juzgará. Dice, está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Eso entiende el que ha enseñoreado su espíritu. Así que el que enseñorea su espíritu no se preocupa de lo malo. No se entretiene en lo malo. No se entretiene en albergar pensamientos malos. El que se enseñorea de su espíritu hace lo que dice el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de qué. Él no pierde tiempo en que cómo me cae mal esa persona, cómo me cae mal este hombre, cómo me cae mal esta mujer. Él no pierde qué tiempo en eso, dice. Él no hace distinción si es bueno, si es malo. Él tiene la cualidad de Dios que hace salir su sol sobre qué, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios no distingue, hermano. Dios no dice: este que es bueno, a este le va a salir el sol.
A este al campo del impío, a ese no le voy a mandar lluvia. No, a todos, ¿qué? Hace salir su sol sobre buenos. Y dice el Señor, también sed vosotros de esa manera, como nuestro Dios, que no hace, ¿qué? Por eso dice Pablo, así que, si tu enemigo, ¿quién es el enemigo? Aquella persona, hermano, que tú ni puedes ver. ¿Sí? Aquella persona, hermano, que tú dices, qué persona más mala, más hipócrita. A ese, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de qué. ¿Te fijas? Como que el mal no penetra en aquel corazón, ¿verdad? Como que el mal choca contra aquel corazón y no penetra. Oye, pero ¿cómo puedes tú tratar bien si habla mal de ti esa persona? No sé, no siento yo qué. No siento algo contra ella. Es como una ciudad ¿qué? Amurallada, impenetrable. Quiere por aquí entrar Satanás, sino que, porque él entiende que lo malo no se vence con el mal. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es una sabiduría grande, hermano. ¿Sí? No gana el que más grita, porque esa es la reacción del hombre. Te grita alguien, ¿qué hace el otro? Pues grita más. Y el otro, grito más yo. Y así se las trae, ¿qué? Y llegan a notas tan altas, hermano. Cantantes deberían ser, ¿verdad? Notas tan, ¿qué? Tan altas. Pero ahí no hay sabiduría. Ahí no demuestro que soy más hombre. Ahí no demuestro que es más mujer. Ahí no demuestro que tengo la razón. Ahí solo demuestro mi insensatez. Porque dice el proverbista, dice el rey Salomón, un hombre muy sabio que fue. La palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra blanda aplaca la ira. ¿Sí? Si tú le gritas a una persona, ella te va a ¿qué? A gritar. Y así van a ir subiendo tono. Pero si una persona te grita, hermano, y tú le contestas de una manera firme, pero no de gritar, aquella persona tú lo puedes ver. No te estás doblegando. Simplemente no estás gritando, estás hablando como tienes que ¿qué? Y utilizas las palabras adecuadas. Aquella persona, hermano, su veneno, su rencor, su ira, choca como con una muralla y no puede seguir. No puede seguir ¿qué? Gritando. Porque has vencido el mal con el bien. Pero cuando eres vencido de lo malo, es cuando pensamos que lo malo se vence con lo malo, ¿verdad? Y no es así. Nuestra alma, fíjate, es seducida por esas cosas. Hay dos fuerzas que seducen nuestras vidas. Hay dos fuerzas. Y vamos a verlo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, verso 8 y 9. Dice así para la honra de Dios. San Mateo 4, versículo 8. Para la honra del Señor. Amén. Otra vez le llevó el diablo un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrare me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, pues escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios le pague. Amén, Señor. Fíjate esta fuerza. Hay dos fuerzas. No pierdan este texto. Vamos a Lucas, vamos a ver el otro extremo. Lucas 9:23. A ver, ayúdenme. Dice así para la honra en nombre del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Los dos extremos, Dios le paga. Fíjate los dos extremos. Por un lado, tenemos a quién? A Satanás. Y por otro lado tenemos a Cristo. ¿Sí? A ver, ¿cuál extremo es más atractivo? ¿Cuál extremo es más atractivo? A ver, ¿qué le ofreció Satanás? Fíjate, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Oye, yo no sé tú, pero está atractivo eso, ¿verdad? ¿Todos los qué? No, un reino. Te está diciendo que te va a ser el rey de todos los reinos. Y que vas a tener toda la ¿qué? Toda la gloria de ellos. Solamente tienes que, fíjate la condición. No es difícil, No es difícil la condición. No hace falta que creas en Él. Solamente dice, solamente póstrame y adórame. No te pido, dice Satanás, que creas en mí. Solamente ese postrarse y doblarse quiere decir, solamente dame tu voluntad. ¿Sí? Para que en ti domine lo malo. Solo dame tu voluntad. No hace falta que creas en Satanás para ser malo, ¿o sí? Solo necesitas ¿tú qué? Tu voluntad. Ahora, el otro extremo es a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Vamos a ver qué ofrece Cristo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Oye, ¿con cuál nos quedamos? Fíjate, en un extremo me está ofreciendo Satanás la gloria del mundo. Y solo me dice que me arrodille, que le dé mi voluntad y ya. Y en otro extremo tengo a Cristo que me está ofreciendo una cruz. ¿Una qué? Una cruz, y me dice que esa cruz me la tengo que poner encima y cada día llevar esa ¿qué? Esa cruz y seguirlo a donde Él vaya. ¿Sabes qué escoge la mayoría del mundo? No hace falta ni decirlo, ¿eh? ¿Sabemos qué? ¿Qué escoge el mundo? Lo más fácil. Pero esa gloria no se la da Satanás a todos. Solamente los engaña. ¿Sí? No le dijo a Adán y a Eva, no, es que Dios lo que no quiere es que sean como ¿quién? Vosotros, si coméis de esa fruta, vosotros también seréis dioses. Seréis como Dios. Así lo veis tan grande, así también vosotros ¿qué? Seréis como Él. Porque Satanás es un maestro para, hermano, disfrazar la verdad y la ¿qué? Es un maestro para disfrazar la mentira y presentártela como una verdad y a la vez te la presenta atractiva. ¿Sí? Muchos piensan que Satanás es un ser, hermano, espeluznante, que lo vas a ver y vas a salir corriendo. No. Satanás se presenta como lo más, ¿qué? Como lo más atractivo para el hombre.
o cómo se le presentó a Cristo. Todo esto de qué? Mira, y yo creo que no se presentó como un demonio ahí, sino como algo atractivo, algo, hermano, que le inspirara una confianza al Señor. Yo no lo sé. Una voz a lo mejor no espeluznante, una voz atractiva, una voz seductora. Todo esto de qué? Te daré si postrado me adorares. Y tenemos a Cristo en el otro lado y dice allá el Señor: ¿y tú qué me ofreces, Señor? Yo tengo en este mundo para ti tengo una cruz solo. Y eso sí, te la tienes que poner encima. Y cargarla, aquí no hay vacaciones. Todos los días la tienes que ¿qué? Que cargar. Y seguirme. Eso sí, si pierdes tu vida aquí, la vas a encontrar conmigo allá. Y allá es glorioso lo que el Señor nos ofrece. Bendito sea el Señor. El mundo por eso dice que lo compara el Señor a dos puertas. Una puerta ancha y espaciosa. Y dice, y muchos van ¿por qué? Por esa puerta. Y hay una puerta angosta y estrecha. Y pocos son los que la hallan. Y más pocos son los que caminan por ella. Pero una, dice, la puerta ancha me lleva a la perdición. El mundo, sí, imagínate caminando en un camino ancho. Va el hombre sin preocupación, va el hombre bien, desahogado. Pero dice, pero al final de ese camino encuentran un abismo. ¿Sí? Y como es tanta la inercia de la multitud, hermano, el abismo los va lanzando, dice el Señor, a la perdición. ¿Verdad? Llevan una corriente. Pero el otro camino es estrecho y ese camino es en pendiente. Es como subir una montaña escabrosa. Tienes que ir escalando, hermano, hasta llegar a ¿dónde? Y es un camino que va punzando, donde hay espinas, donde hay abrojos, donde no creas que es fácil. Pero ese camino que va hacia arriba te lleva a la eternidad, a lo eterno. Bendito sea el Señor. ¿Cuál escoge el hombre? ¿Cuál escogemos? Porque esta decisión no es que ya los que ya somos de la iglesia, ya la hemos tomado, pero cada día debemos tomar esta decisión. ¿Sí? Ah, no es que un día la tomé. No, el camino sigue. ¿O cuándo se ha detenido el camino? ¿Cuándo se ha detenido la vida? Tú te puedes parar, pero la vida continúa. Tú te puedes sentar y meditar y reflexionar y dormir, pero la vida ¿qué? Y cuando te quieres dar cuenta ya las horas han pasado. Tú te has detenido, pero la vida sigue. ¿Verdad? La vida continúa. Entonces, cada día, ¿qué decisión debo tomar yo? Seguir al Señor. Cada día debo tomar esa cruz y ¿qué? Y ponerla, y aunque sea pesada, no importa. Cada quien llevamos una cruz. Y la cruz son esos sufrimientos, esos padecimientos, esas luchas que tratan, hermano, de no hacernos avanzar en el camino. ¿Verdad? El desprecio, la burla, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todas esas cosas tratan de jalar ¿a quién? A nuestra vida que no siga avanzando. Pero ahí viene la decisión, la determinación de cada día, nuevamente levantar esa ¿qué?
esa cruz, y hermano, nadie nos la va a llevar por nosotros. Cada uno tenemos nuestra propia cruz. Y solo los valientes son los que llegan al final con esa cruz, con ese dolor, con ese sufrimiento. Es cierto, allá Satanás no te ofrece que lleves una cruz, pero solamente te ha engañado. Solamente nos ha engañado, porque al final del camino no vamos a encontrar lo que Él nos prometió, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 24. Dice así: para la honra y gloria del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna Dios le falta, pague. a la honra y gloria del Señor. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Los que han decidido, ¿verdad? Los que se han inclinado ¿a qué? ¿A qué lado? ¿Al lado de la cruz? ¿Sí? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos. ¿Por qué? Andemos por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Gálatas 5 dice el verso 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra ¿el qué? El Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una fuerza. La fuerza del Espíritu me impulsa a obrar lo de Dios, y la fuerza de la carne me impulsa a obrar las obras de la carne. Es una continua contienda entre el Espíritu y la ¿qué? Oiga, hermano, ¿y cuándo se va a acabar esa contienda? El día que el Espíritu y el cuerpo se separen. Ese día ¿se qué? Porque la carne sabe que su destino es el polvo. ¿Polvo eres? Entonces dice la carne, esto que me toca a mí va a ser corto, así que yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Mas el Espíritu dice, no, carne insensata, entiende que yo soy eterno y que lo que haga aquí va a repercutir para mí en la eternidad. Tú vuelves al polvo, pero yo un día voy a ir ante Dios y voy a dar cuenta de lo que hice mientras estuve ¿en dónde? En este cuerpo. ¿Verdad? O sea, es una contienda constante entre el espíritu y la carne para hacer, uno quiere hacer la voluntad del mundo y otro quiere hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero cuando damos nuestra voluntad, Dios es el que nos da la capacidad. Cuando tú, fíjate, porque por nosotros mismos no podemos. Por nosotros mismos no podemos. Solamente Dios nos pide la voluntad. ¿Qué nos pide? La voluntad. Esa es nuestra parte. La voluntad. La fuerza no vendrá de nosotros. ¿La fuerza vendrá de quién? La fuerza vendrá de Dios. Amén. Como dice Filipenses 2:13, vamos a leerlo. Dice así: para la honra y gloria del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios le pague. Para la honra y gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Dios produce el querer como el qué, como el hacer por su buena. Cuando el hombre dice yo voy a seguir la cruz de Cristo, Dios empieza a trabajar ¿en quién? Fíjate, pero Dios no puede empezar a trabajar en nosotros si nosotros no damos nuestra voluntad. Pero cuando damos nuestra voluntad, empieza en nuestra vida los cambios maravillosos. Empiezan en nuestra vida lo que la Escritura llama los milagros. ¿Sí? De aquel hombre que era, hermano, borrachín, ¿qué hace Dios cuando abre su voluntad? Deja. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en él? Obra. Cambia, transforma, convierte el corazón de aquel hombre. ¿Y qué hizo? Y a veces decimos, ¿cómo dejó ese vicio, hermano, hermana? Yo no hice nada. Todo lo hizo, ¿qué? Yo solo puse mi voluntad. Porque el trabajo grande lo hace Dios. Dios solo nos dice, toma la semilla y siémbrala. Riégala. Ese es tu trabajo. No te preocupes de nada. No te preocupes cómo va a crecer esa semilla. No te preocupes. El milagro del crecimiento lo hace Dios. Dice, tú solo siémbrala, ¿qué? Pero fíjate que es una parte de nosotros y otra de Dios. Tú tienes que hacer tu trabajo, tomar esa semilla y ¿qué? Y sembrarla. Y el milagro de que salga un árbol, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Imagínate si fuera al contrario, que Dios nos dijera, yo siembro la semilla y tú lo vas a hacer crecer. ¿Podríamos hacer crecer un árbol? ¿Cómo? Uy, hermano, ¿cómo? El milagro lo hace Dios. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate qué bonito. Nos hace actos. Yo no era acto, pero el Señor nos hace ¿qué? A veces decimos, hermano, es que yo no sé. A veces hay personas que, hermano, dice, yo quisiera ir a su iglesia, yo quisiera entregarme como ustedes se entregan, pero no puedo. No soy capaz, dicen ellas. No, pues nosotros menos. Pero ¿cómo le hacen? ¿Quién es el que nos hace actos? ¿Quién es el que nos da la capacidad? Dice el apóstol Pablo, os haga actos, es decir, óptimos, buenos, ¿para toda qué? Para que Él haga, dice, haciendo Él en vosotros. Fíjate qué bonito. ¿Quién es el que obra en nosotros? Haciendo Él, hablando de Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él. Bendito sea el Señor. Esto es como decir, para que me entiendas, nuestra alma va en un vehículo conduciendo. Y ese vehículo es este cuerpo. ¿Verdad? Nuestra alma va en ese vehículo, ¿qué?
conduciendo. Y entregarle nuestra voluntad a Dios es decirle, Señor, yo voy aquí, pero ya no voy a conducir. Yo me voy a pasar al asiento del copiloto y ahora va a ser Dios el que va a ir, ¿qué? Conduciendo nuestra vida. ¿Cómo llegaste? Yo no lo sé. Yo no iba conduciendo mi vida. ¿Quién la iba conduciendo? ¿Quién la iba guiando? ¿Quién la iba encaminando? ¿Y cómo hiciste eso? Yo no lo hice. Fue Dios que lo hizo en mí. Pero debo cederle a Dios ese ¿qué? Ese lugar. Fíjate qué sencillo. Solo debo cederle el ¿qué? El lugar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Quizás todos, hermano, debemos cada día tomar esa decisión. Y yo sé que hay algunos, ¿verdad?, de los que nos acompañan, ¿verdad?, que no están en este camino, pero la decisión es de ustedes, ¿verdad?, de quién tome el volante de nuestras ¿qué? De nuestras vidas. Si lo seguimos tomando nosotros, créelo, hermano, ¿cuántos golpes nos vamos a dar? ¿Cuántas caídas nos vamos a qué? A dar, porque vamos a tropezar y vamos a caer, pero cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú seas el que guíes mi vida, hermano, se va a cumplir las palabras del Salmo: Jehová es mi pastor. Nada me ¿qué? Me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vendrán los sufrimientos, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y llegará el momento que me tendrá que corregir, sí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y preparará, dice, aderezará mesa delante de mí. No faltará nada en mi mesa, porque Él la va a ¿qué? La va a llenar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabanza 561 dice: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. 561. Entonémoslo, amada iglesia, meditando en sus palabras para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Todo a Cristo yo me rindo, Con el fin de serle fiel. para siempre Quiero amarle y agradarle solo a Él.
Yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero